Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Hola, soy Humberto González y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Camino a la Victoria. La Biblia está llena de promesas sobre el regreso de Jesucristo. Y aunque no sabemos exactamente cuándo regresará, las Escrituras nos dan muchas pistas sobre qué esperar en los últimos días. Hoy, el Dr. Robert Jeffress nos mostrará lo que enseña la palabra de Dios sobre Jesús como el conquistador que derrotará el mal para siempre. Así que reúne a tu familia, toma tu Biblia y empecemos. Vivimos rodeados de publicidad consumista, noticias alarmantes y el incesante ruido de las redes sociales. ¿Puedes escuchar la voz de Dios en medio del bullicio? En Esencias Espirituales, el Dr. Robert Jeffress te guía hacia una experiencia renovadora en la palabra y la oración. Este ebook ofrece un método práctico, sencillo y utilizado por el propio Dr. Jeffress. Aprende a estudiar la Biblia con propósito, encontrando dirección y claridad para tu vida. Ora con confianza y poder, conectando profundamente tu corazón con el de Dios. Interceder por tus hijos y nietos con oraciones específicas que transformarán sus vidas. Además, incluye un modelo conmovedor de oración por los hijos pródigos diseñado para quienes buscan restauración en sus familias. Comienza hoy. Visita caminoalavictoria.org y descarga tu copia digital de Esencias Espirituales al realizar una donación generosa. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy. Jesús el Conquistador. Hemos visto cómo Él cumple el papel de Mesías. La última vez vimos cómo Él cumple el papel de profeta y hoy vamos a ver a Jesucristo, el Conquistador. Pero necesitamos entender que antes de que regrese el Conquistador definitivo, aparecerá alguien, un pseudo conquistador, un falso conquistador, un falso Cristo. Si tienen sus Biblias, vamos a Apocalipsis capítulo 13. Llamamos a este falso conquistador el anticristo. Ahora puede interesarte saber que el término anticristo nunca se usa en la Biblia para referirse a un individuo. Existe el espíritu del anticristo, pero no una persona en particular. Es identificado como el anticristo. En cambio, Pablo se refiere a él en 2 de Tesalonicenses 2, como el hombre de pecado y aquel que no tiene ley. Pero hay algunas características comunes que todos los versículos de la Biblia sobre él revelan. Quiero que escriban en sus bosquejos. Primero y ante todo está en contra de Cristo. Ese prefijo anti significa ser lo opuesto a o estar en contra de. Y así es como pensamos en el anticristo. Él está en contra de las cosas de Dios. Está en contra del pueblo de Dios, ya sea el pueblo de Dios, los israelitas, o el pueblo adoptado de Dios, los gentiles. Él se opondrá a ellos de todas las maneras posibles. 500 años antes de Cristo, Daniel recibió esta revelación sobre el anticristo. En Daniel 8, 24 y 25, y él, es decir, el anticristo, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. La segunda característica es que buscará imitar o reemplazar a Jesucristo. Esa palabra anti, el prefijo, también puede significar en lugar de. Él realmente sustituirá la adoración a Él por la adoración a Cristo. Ahora, Él no comienza de esa manera. Alejaría a la gente si hiciera eso, pero surge al poder prometiendo paz y seguridad, y por un tiempo parecerá casi como si fuese Cristo. Es una figura muy magnética, por lo que es capaz de ascender al poder sin ningún ejercicio de poder. La gente lo sigue voluntariamente. Un amigo mío ha revelado esto sobre el anticristo, o será la elocuencia de Abraham Lincoln, el encanto de John F. Kennedy, el ingenio de Winston Churchill, la genialidad militar de Napoleón, la visión de Martin Luther King Jr. y la inteligencia de Albert Einstein.
pero al final se revelará quién realmente es. ¿Recuerdas en Juan 8:44? Jesús estaba hablando con los fariseos, los falsos líderes religiosos, y les hizo esta acusación que bien podría aplicarse al mismo anticristo. Él dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es cierto de Satanás. Eso es cierto del anticristo. Es cierto para todos los que no han sido redimidos por Jesucristo y no son parte de la familia de Dios. En tercer lugar, es empoderado directamente por Satanás. ¿Cómo explicas esta personalidad magnética y habilidad militar sin igual y astucia? Mucho más dotado que Abraham Lincoln, Winston Churchill, George Patton, Ronald Reagan o cualquier otro líder. ¿Cómo lo explicas? Bueno, se explica en Apocalipsis 13. ¿Recuerdas de nuestro estudio de Apocalipsis que así como hay una Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también hay una Trinidad impía? Tres personas que componen la Trinidad satánica. Tienes al dragón, que es Satanás en la Biblia. Tienes a la bestia, que es el anticristo. Y luego tienes al falso profeta, el lugarteniente del anticristo, que ayuda en su ascenso al poder. Y en Apocalipsis 13, versículo 1, tenemos esta imagen, dice Juan, del dragón de pie en la orilla del mar. Y como un mago que agita su varita sobre un sombrero de copa y saca un conejo, el dragón, Satanás, es capaz de invocar desde el mar Mediterráneo este gobernante humano conocido como el anticristo. Ahora no lo invoca literalmente, pero el hecho de que salga del mar significa que viene del mundo de los gentiles. No será judío, será un gentil. En la Biblia, los mares siempre se refieren a las naciones gentiles. Pero fíjate en el versículo 2 de Apocalipsis 13, y el dragón, es decir, Satanás, le dio al anticristo su poder y su trono y grande autoridad. La mayoría de los estudiosos de la Biblia creen que vendrá de alguna parte del antiguo imperio romano. Ahora recuerda cuando Juan escribió cuán vasto era el imperio romano. Llegaba tan al este como el actualmente conocido como Irak. Llegaba tan al oeste como Portugal. Llegaba tan al norte como la actual Inglaterra. Llegaba tan al sur como Sudán. De hecho, casi todos los países europeos de hoy en día podrían encontrarse dentro de los confines del Imperio Romano. Así que él viene después de algún tipo de Imperio Romano renacido. Y eso nos lleva a la cuarta característica. Él gobernará sobre una confederación de 10 naciones. Mira de nuevo el versículo 1 de Apocalipsis 13. Muy parecido a la OTAN o la Unión Europea. Y eso lleva a la siguiente característica del anticristo. Quinto, él profanará el templo. Recuerda, él llega al poder en paz. El mundo lo sigue porque por fin alguien es capaz de resolver el lío del Medio Oriente del que leemos todos los días. Él trae paz al Medio Oriente firmando un pacto de paz con Israel, según Daniel 9. Pero a la mitad de esos 7 años, después de los primeros 3 años y medio, se vuelve contra Israel y profana el templo al colocar un ídolo en el templo que se asemeja al anticristo. Y este ídolo pronuncia blasfemias contra el verdadero Dios. Y no solo eso, ordena el asesinato del pueblo de Dios. Ahora, a lo largo de los años, mientras he leído este pasaje, tenía en mi mente este ídolo. Esta imagen sería de alguna manera algo así como el mago de Oz, como ya sabes, esa máquina que el mago controlaba detrás de las cortinas. No, va a ser mucho más sofisticado que eso. Gracias a la tecnología virtual. El anticristo aparecerá en medio del templo y dirá cosas que son blasfemas sobre Dios. Él ordenará el asesinato de personas en todo el mundo que se opongan a él, tanto cristianos como judíos. Jesús advirtió sobre este evento. En Mateo 24:15, él dijo:
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, es decir, cuando veas el nuevo templo construido profanado por este ídolo, sabrás que el fin está cerca. Y eso lleva a la campaña de Armagedón, que marca la cuenta regresiva para el regreso de Jesucristo. Ahora, muchas veces cuando hablamos de Armagedón, lo mencionamos como una batalla corta que ocurre en el valle de Jezreel. Es mejor pensar en ello como la guerra de Armagedón, la campaña de Armagedón. Creo que estará ocurriendo durante la mayor parte de los últimos 3 años y medio de la tribulación y se extenderá a lo largo de todo Israel, 200 millas de norte a sur. De hecho, la batalla será tan intensa que la sangre llegará hasta el freno del caballo, nos dice la Biblia. Ahora hay 8 fases en esta guerra y vamos a repasarlas muy rápidamente, pero es importante entenderlas. En primer lugar, los ejércitos del anticristo se reúnen. Apocalipsis 16:14. Pues ellos, ¿qué? Estos personajes demoníacos parecidos a ranas son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La Biblia menciona la Trinidad satánica. El anticristo, el falso profeta y Satanás usará poderes demoníacos para engañar a todos los ejércitos del mundo para que vengan y desciendan sobre este lugar, que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, Har, H-A-R, significa monte o quizá colina. Megidón es Megiddo, la llanura de Jezreel. Fue el sitio de algunas de las grandes batallas del Antiguo Testamento. Barak luchando contra los cananeos, Gedeón luchando contra los madianitas. En la década de 1790, cuando Napoleón, el gran estratega militar, estaba mirando sobre la llanura de Jezreel, como muchos de nosotros hemos hecho antes, miró hacia ella y dijo: este es el campo de batalla más natural en el mundo entero. Puedes mirar hacia ella e imaginar lo que sucede cuando se es desatado el juicio de la sexta copa, el secado del río Éufrates, que separa a Israel de Asia, y abrirá el camino para que 200 millones de soldados del este vengan y desciendan sobre Israel. Esa será la reunión y será acreditada a la Trinidad satánica, y los demonios son los que están liderando estas fuerzas militares hacia Israel. Pero como veremos en un momento, es Dios quien en última instancia lo está haciendo. Y es una gran lección para que recordemos que Dios es soberano sobre toda la creación. No hay nada que un demonio o un diablo pueda hacerte que no entre en tu vida, excepto con el permiso de un Dios amoroso, bueno y todopoderoso. Como solía decir Martín Lutero, hablando de Satanás, el diablo sigue siendo el diablo de Dios. Y eso nos da gran consuelo. Dios es capaz de hacer las peores cosas que Satanás y sus fuerzas quisieran hacer. Él es capaz de usar eso para nuestro bien y su gloria. Y eso es lo que vemos suceder en Armagedón. En segundo lugar, Babilonia es destruida. ¿Qué es Babilonia? Bueno, Babilonia se usa de varias maneras en la Biblia. A veces se refiere a esa antigua ciudad en el actual Irak. ¿Recuerdan a Saddam Hussein cómo prometió reconstruir Babilonia a su antigua gloria? A veces también se usa como una palabra clave para referirse a Roma. En Pedro, primera de Pedro 5:13, Pedro saluda a aquellos que están en Babilonia. Él estaba hablando de Roma. Pero la mayoría de las veces Babilonia se usa para describir un sistema mundial opuesto a Dios. Ha existido desde la Torre de Babel. Y en Apocalipsis 17, Juan habla sobre la destrucción de la Babilonia religiosa. Ese es el sistema religioso falso sobre el cual el anticristo presidirá, la Babilonia religiosa. Está la Babilonia económica, que se refiere a las instituciones financieras del mundo que serán destruidas al final de la gran tribulación. Sabes, hoy hablamos de Wall Street. No estamos hablando solo de esa pequeña calle en el sur de Manhattan, en la punta del sur de Manhattan. Estamos hablando del sistema económico. Cuando hablamos de la inmundicia que sale de Hollywood, no estamos hablando solo de ese pequeño pueblo al norte de Los Ángeles. Estamos hablando de la industria de los medios, todos los medios.
Lo mismo ocurre con Babilonia. Sí, puede ser un lugar donde el anticristo tenga su sede. Podría ser Roma, podría ser Jerusalén al principio, podría ser alguna otra ciudad europea. Pero donde sea que esté, representa un sistema que se opone a Dios. En Jeremías 50, versículo 9, Dios dice: porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Eso es Rusia. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío. Y eso lleva a la fase 3. Jerusalén es atacada y cae. Daniel dijo que el anticristo intentará ir contra los ejércitos del sur, África y Egipto. Chocarán en Jerusalén y Jerusalén será minada por el anticristo. En Zacarías 14:2 Dios dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Todas las naciones irán contra Jerusalén. Lo que plantea una pregunta interesante: ¿dónde están los Estados Unidos en todo esto? Bueno, no se menciona en ninguna parte, lo cual es muy revelador. Podría ser que nuestra influencia como nación se haya disminuido tanto para este momento, que ni siquiera valga la pena mencionarnos. O podría ser, y yo creo esto, que seremos parte de esa confederación de 10 naciones. Habremos entregado nuestros derechos constitucionales que nos hacen únicos como nación: el derecho a la libertad de expresión, la libertad de religión y el comercio. Para traer la paz, seremos parte de esta confederación de 10 naciones, pero iremos contra Israel, iremos contra Jerusalén. Eso solía ser difícil de imaginar. Ya no es difícil de imaginar. El apoyo a Israel desde 1948 ha sido bipartidista. Republicanos y demócratas ambos estaban de acuerdo en la necesidad de apoyar a Israel, pero ya no ves más ese apoyo incondicional. Por primera vez hemos visto hasta hace poco una separación entre nuestro gobierno e Israel. Este es un asunto espiritual. En Génesis 12, Dios dijo: bendeciré a los que bendigan a Abraham y a sus descendientes, y maldeciré a los que maldigan a Abraham y a sus descendientes. Lo que estamos viendo hoy en nuestros campus universitarios es una afrenta al Dios Todopoderoso. Las protestas, el antisemitismo, y no puede ser tolerado en nuestra nación. Estar del lado equivocado de Israel es estar del lado equivocado de la historia, pero más importante aún, es estar del lado equivocado de Dios. Verás a todas las naciones ir contra Israel, y eso lleva a la fase 4. El anticristo marcha hacia el sur. Él expulsará a los judíos de Jerusalén hacia el desierto y repelerá a los ejércitos del sur, llevándolos a través del Mar Rojo, hacia África. Luego, el anticristo establecerá su capital en Jerusalén. ¿Sabemos esto? Él se moverá como una inundación, dice la Biblia, sobre las naciones, y chocará con otras fuerzas en Jerusalén y atacará Jerusalén. Pero mientras eso sucede, el versículo 44 de Daniel 11 dice: pero noticias del oriente, es decir, Asia, China, Japón, del oriente y del norte, eso será Rusia, lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Versículo 45: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. En ese momento, la fase 6, Israel invoca al Mesías. ¿Por qué? Parece que por primera vez alguien, el anticristo, logrará lo que ni siquiera Adolfo Hitler pudo llevar a cabo: la exterminación completa de los judíos. Han estado viviendo bajo esto durante 3 años y medio. Ellos piensan que el fin de Israel está cerca, cuando lo que sucede es que, observa en Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel, el protector de Israel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Dios no va a permitir que Israel sea destruido. Dios promete levantar a Miguel, el arcángel, el protector de Israel. ¿Y quién será rescatado?
Subraya esto: todos los que se encuentren escritos en el libro. ¿Qué es el libro? Es el libro de la vida. Es el libro que registra el nombre de todos los que alguna vez han confiado en Cristo como Salvador. No puede ser salvo aparte de la fe en Jesucristo. No hay ningún judío que estará en el cielo sin confiar personalmente en Jesucristo. No hay dos pactos, un acuerdo para los gentiles y otro para los judíos. ¿Cómo sé esto? ¿Cómo sé que ser un descendiente físico de Abraham no es suficiente para llevarte al cielo? Te diré cómo puedo decir eso con tanta confianza. Porque Pablo era judío y él dijo que no hay salvación aparte de Cristo. Jesús era un rabino judío y él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre judío, gentil, ningún hombre viene al Padre sino por mí. Daniel 12:1 dice que aquellos escritos en el libro serán rescatados. Y eso lleva al regreso y la gloria del conquistador, y él derrota al anticristo. Encontramos eso en Apocalipsis 19, versículos 11 al 15. Y eso nos lleva a la fase 8, la fase final. El conquistador, Jesús, divide el monte de los olivos. Zacarías 14, versículos 3 y 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. No podemos ser dogmáticos sobre esto, pero es muy posible que cuando Cristo regrese será simultáneo con el juicio de la séptima copa en Apocalipsis 16, en el cual hubo grandes terremotos. Habrá un gran terremoto aquí cuando Cristo regrese y divida la ciudad en 3 partes. Habrá estruendos de truenos y relámpagos. Habrá tsunamis como resultado de los terremotos que cubrirán las islas y el agua. Este es el juicio final y valiente. Quizás se explique por un intercambio de armas nucleares entre las naciones, no puedo decirlo con certeza, pero es algo que parece ser contemporáneo con el regreso de Jesucristo. Y así terminan los 7 años de tribulación. Pero en medio de toda esta oscuridad y destrucción, tenemos la promesa del conquistador a la que nos debemos aferrar. Sabes, después de la Primera Guerra Mundial de la que hablé antes, las naciones se reunieron, los líderes nacionales, en París, para formar la Liga de las Naciones, con la esperanza de poner fin a la guerra para siempre. No funcionó. 20 años después, tras la Segunda Guerra Mundial, nuevamente las naciones del mundo se unieron y formularon las Naciones Unidas. Y el día de la firma de la Carta de las Naciones Unidas, el entonces presidente Harry Truman la declaró como una declaración de gran fe por parte de las naciones de la tierra, fe en que la guerra no es inevitable, esa fe de que la paz puede mantenerse para siempre. No ha sucedido. John Kennedy dijo una vez: la humanidad tiene que poner fin a la guerra, o la guerra pondrá fin a la humanidad. Pero ¿qué es lo que está mal con lo que Harry Truman y John F. Kennedy y muchos otros han dicho? Lo que está mal con su declaración es esto: no reconocen que no hay nada que los seres humanos puedan hacer para poner fin a la guerra. La guerra es parte de nuestra naturaleza. Es parte de quienes somos como seres caídos. Pero la buena noticia es que viene un conquistador que pondrá fin a la guerra y el derramamiento de sangre, la enfermedad, la muerte y el sufrimiento para siempre. Hasta ese momento, cuando llegue el conquistador, vivimos en el remanente del pecado todos los días. Lo sentimos a nuestro alrededor. Sabemos que Jesús vino la primera vez y conquistó el pecado y la muerte, pero anhelamos el momento en que regresará y nos libere de la opresión que sentimos cada día, de todas las maneras en nuestra existencia. Para algunos de ustedes que se sienten agobiados por las preocupaciones y los problemas de este mundo, por el pecado a su alrededor, por el pecado dentro de ustedes, no pierdan el ánimo. Jesús el conquistador viene y Él dice: he aquí, vengo pronto. Y cuando finalmente venga, cumplirá la promesa que Dios hizo en el Salmo 91. Escucha esto: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré.
lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aún así, ven pronto, Señor Jesús, ven pronto. Aunque los esfuerzos humanos por lograr la paz mundial han fracasado repetidamente, el regreso de Jesucristo como el conquistador definitivo traerá finalmente la paz verdadera que la humanidad anhela. Queremos conocerte y orar por ti. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como Tu Camino a la Victoria. Y nos encantaría recibir tus peticiones de oración, responder a tus preguntas y escuchar tus testimonios sobre cómo este programa ha bendecido tu vida. No te vayas. En un momento regresaré para contarte lo que tenemos preparado para el próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente, en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. En el próximo episodio, exploraremos el papel de Jesús como nuestro Rey eterno. Veremos cómo su reinado perfecto cumplirá profecías antiguas y traerá el tipo de gobierno justo que la humanidad siempre ha anhelado. Te dejo con un pequeño adelanto del siguiente episodio. Que Dios te bendiga y te mantenga en el camino a la victoria. La mejor manera de prepararse para los últimos tiempos, la mejor manera es confiar en Cristo como tu Salvador, recibir el perdón de tus pecados, recibir la seguridad de que un día estarás en el cielo. ¿Por qué es tan importante hacerlo ahora? Porque, damas y caballeros, el Rey viene. No te pierdas el próximo episodio y acompáñenos junto al Dr. Jeffress en el mensaje Jesús el Rey. Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.